Bien, el ejercicio 1 nos indica que hay una paloma que se posa en una cuerda y al pararse justo al medio de la cuerda, esta se tensa creando un ángulo. Entonces vamos a hacer un pequeño gráfico primero de lo que entendemos, ¿ya? Tenemos aquí a la cuerda que está, dice, ¿no? Tiene unos soportes y aquí está nuestra cuerda inicialmente. Y al medio, justo al medio viene y se va a posar una palomita. La cuerda tiene una longitud de 10 metros. Entonces la longitud es 10 metros. Como la palomita se posa sobre el cable, entonces este cable adquiere esta dirección. Se tensa el cable ahí está, ¿no? Y la palomita está parada justo en el medio, ¿no? Teniendo una distancia L de 5 metros a cada lado. Y además, como la cuerda inicialmente estaba en este punto, se ha generado esta distancia del punto original hacia el punto donde está la paloma de 1 metro. Bueno, dice queremos calcular cuánto es la tensión que tiene la cuerda. Entonces vamos a anotar nuestros datos. Como datos tenemos el peso o la fuerza de la paloma. Le vamos a llamar F. Dice que es de 9,8 newtons. La paloma está posada y hacia abajo va esa fuerza. Y como los cables están generando tensión al aguantar el peso de la paloma, entonces a cada extremo es una sola cuerda, así que simplemente la cuerda va a generar tensión a la izquierda y a la derecha. Ya tenemos nuestras cuerdas, tenemos la fuerza, sabemos que la longitud de la cuerda es de 10 metros y esa pequeña altura que hay entre donde estaba la cuerda inicial y el ángulo que se formó es de 1 metro. Bueno, con estos datos entonces vamos a resolver. Vamos a hacer primero nuestro diagrama de cuerpo libre. Para eso necesitamos, vamos a anotar diagrama de cuerpo libre, un pequeño plano cartesiano. Sobre el punto donde está parada la paloma, yo voy a dibujar mi plano cartesiano. Mi eje X, el eje Y, ahí tenemos, ¿no? Hacia abajo dice que está la fuerza que ejerce la paloma y en ángulo están nuestras tensiones. Bueno, como está justo a la mitad, van a tener, miren, aquí nos vamos a ir otra vez al dibujito. Observen lo siguiente. Este pequeño ángulo que se apertura, lo vamos a copiar aquí. Y queremos encontrar el valor de ese ángulo, porque es lo que no tenemos. Para encontrar ese ángulo, vamos a realizar lo siguiente. Vamos a tomar del gráfico solo la mitad, ¿de acuerdo? El pedacito de un medio triángulo. Fíjense que este pequeño triángulo, que son más o menos, así está, ¿no? Esta es la altura y aquí quedaría la tensión T, ¿sí? Vamos a trabajar solo con la cuerda, por si acaso. Esta altura es 1 metro. Esta longitud, no se olviden, como está a la mitad, es de 5 metros. Y queremos calcular el ángulo, este ángulo de apertura. ¿De acuerdo? Este ángulo. Le vamos a llamar tita. Para calcular tita vamos a utilizar una propiedad trigonométrica.
en este caso, la tangente inversa de un ángulo o el arco tangente. La tangente inversa dice que es la definición de cateto opuesto. Este es el ángulo, cateto opuesto sería 1 metro sobre la hipotenusa, sobre cateto adyacente, en este caso 5 metros. Las unidades de medida se simplifican y con esto calculamos nuestro ángulo. Nuestro ángulo es de 11,31 grados. 11,31 grados. Bueno, con este dato vamos a calcular entonces nuestro diagrama de cuerpo libre. Ya tenemos el valor de nuestro ángulo θ. Como ya tenemos el valor de nuestro ángulo, vamos a hacer simplemente ahora sumatoria de fuerzas. Para la sumatoria de fuerzas nosotros necesitamos realizar, considerar primero, ojo, que el cable no se está moviendo, se va a quedar ahí tenso. Y en este caso, la sumatoria de fuerzas tanto en el eje X como en el eje Y va a ser 0. Entonces nos acordamos que la suma de las fuerzas en el eje X primero va a ser 0. En el eje X, miren, tenemos nuestra tensión. Esta tensión va a generar aquí su componente en el eje X. Va a ser a la izquierda, no se olviden por convención, son negativos. Y a la derecha, esta tensión va a tener carácter positivo. Como es el mismo ángulo y es la misma tensión, en este caso sí se va a demostrar que la suma de fuerzas es 0. Miren, primero coloqué los positivos. La tensión por el coseno del ángulo, y a este copio ahora con el signo negativo, menos la tensión por el coseno del ángulo. Obviamente esto me va a dar términos semejantes, signo diferente. En este caso me va a dar efectivamente 0. Haremos la sumatoria de fuerzas ahora en el eje Y. En el eje Y también la suma de fuerzas va a ser 0. Bueno, en este caso miren, tenemos, vamos a hacerlo con naranja, la componente de la tensión va a estar aquí sobre el eje Y, y de la misma tensión también su componente, la otra tensión. Entonces tendríamos hacia arriba 2 veces la función de tensión. Entonces colocamos primero los positivos. Abajo solo está la fuerza de la paloma, que sería con signo igual por convención negativo, ¿no? Arriba positivos, abajo negativos. Anotamos entonces, hacia arriba, miren, hay 2 veces la tensión. 2, vamos a colocar para esta primero. La tensión por el seno. Aquí se usó la componente coseno, aquí será la componente seno del ángulo, más ahora esta tensión por el seno del ángulo, y hacia abajo está yendo el peso. En este caso, la fuerza que ejerce la paloma, y la suma de estos va a ser 0. Como la suma de estos va a ser 0, entonces vamos a agrupar, ¿no? En este caso factorizamos. Vamos a sumar tensión más tensión, términos semejantes, tendría 2 veces la tensión por el seno del ángulo menos la fuerza F igual a 0. Nosotros queremos encontrar el valor de T. Entonces, de esta ecuación vamos a despejar nuestra T. Para ello, realizamos lo siguiente. Tenemos entonces 2 veces la tensión por el seno del ángulo. La fuerza que estaba como negativo va a ir al otro lado de la ecuación como signo positivo. Es igual a la fuerza. Todos los elementos que están multiplicando a la tensión los vamos a pasar al otro miembro a dividir. Y se quedaría la tensión solita es igual a la fuerza entre 2 veces el seno del ángulo. Miren, tenemos el valor de la fuerza, 9,8 newtons. Tenemos el valor del ángulo, 11,31 grados. Entonces solamente cambiamos nuestros datos y encontramos nuestro resultado. En este caso, nuestra fuerza es 9,8, la unidad de medida es newtons. Abajo se divide 2 por el seno
de 11,31 grados. Vamos a hacer esta división. 9.8 lo dividimos entre 2 por el seno de 11,31 y mi resultado es de 24, atención, 24,98 la unidad de medida newtons. Podemos considerar redondear a número entero, la tensión sería de 25 newtons. Entonces, la tensión que sufre, que soporta esta cuerda para que aguante el peso de la paloma y no se rompa, es de 25 newtons aproximadamente. En el siguiente ejercicio nos han planteado que hay un sistema de cuerdas que está sujetando a un objeto, ¿no? Entonces, para eso vamos a hacer primero nuestro gráfico para entender mejor el trabajo. Bueno, estoy utilizando esta vez en vez de una pizarra un cuaderno porque ya no tengo marcadores para pizarra. Pero bueno, entonces tenemos nuestro cuerpo que está colgado, dice, ¿no?, de unas 2 cuerdas. Esta tercera cuerda la vamos a considerar despreciable. En el ejercicio no nos indican sobre la tercera cuerda, pero tenemos, dice, ¿no?, los datos. El peso de la caja es de 10 newtons. Y esta vez nos dan el valor de los ángulos. El ángulo beta, que vale 50 grados. Y el ángulo alfa, que vale 30 grados. Nos están pidiendo encontrar esta vez el valor de la tensión 1 y la tensión 2. No se olviden que la tensión en realidad es la fuerza que ejercen estas cuerdas para sujetar a la caja. Bueno, vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Por eso siempre es necesario anotar lo que estamos haciendo. Tenemos nuestro gráfico, tenemos nuestros datos. Ahora, primero sobre el objeto vamos a dibujar lo que tenemos, ¿sí? No se olviden del centro de masa. Hacia abajo va a estar el peso del objeto. Como tenemos de este punto va a partir la tensión de las cuerdas, entonces tendríamos aquí la tensión, le vamos a llamar tensión 2, porque sería nuestro cable 2, y a este lado, a la derecha, este otro cable que está sujetando, impidiendo que el objeto se caiga, la tensión 1. Bueno, estas 3 fuercitas las vamos a llevar al diagrama de cuerpo libre, a nuestro plano cartesiano. Tenemos nuestro X, Y, y con ello vamos a dibujar entonces nuestras fuerzas. Tenemos el peso de nuestro objeto, tenemos a la derecha nuestra tensión T1, y quiero que se fijen algo. Hay una propiedad de los ángulos, ¿verdad? Cuando tenemos unas líneas, fíjense, aquí tenemos la línea de la horizontal, el ángulo que tenemos en este sector se va a repetir aquí abajo, complementando. Entonces, el ángulo beta se repite aquí abajo. Lo propio vamos a hacer para el otro cable, para la otra tensión. Copiamos nuestra tensión, la tensión 2. Fíjense, este ángulo igual, ¿no? Si jalamos esta línea horizontal sobre 2 líneas paralelas y una diagonal, este ángulo se va a repetir aquí abajo. Entonces, aquí se va a repetir ese ángulo. Ya tengo mis 2 tensiones, mi peso, 3 fuerzas. Vamos a hacer sumatoria de fuerzas en este caso, en cada uno de los ejes. Como nuestro ejercicio está en equilibrio, es decir, la caja no está bajando, no está descendiendo más, tampoco se está moviendo izquierda o derecha, entonces nosotros vamos a asumir que la sumatoria de fuerzas va a ser 0 porque está en equilibrio nuestro sistema. Entonces haremos sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a 0. En el eje X, miren, tenemos aquí nuestro eje horizontal. No se olviden, a la derecha es positivo, a la izquierda negativo. En este caso, la tensión, el componente de la tensión va a ser la tensión 1 en el eje X.
o si quieren la tensión multiplicado por el coseno del ángulo. Para este otro lado también va a ser la tensión 2 multiplicado por el coseno de su ángulo alfa. Entonces, estos dos datos, porque son los únicos que tengo en el eje X, los voy a anotar. Sumatoria de fuerzas. Primero el positivo, entonces, T1 coseno del ángulo beta y menos la tensión 2 coseno del ángulo alfa. La suma de estas dos fuerzas me va a dar 0 por la condición de equilibrio. Aquí tenemos nuestra primera ecuación. Hacemos lo mismo para el eje Y. La sumatoria de fuerzas en el eje Y es 0. En este caso, fíjense, tenemos también las mismas tensiones, pero la componente sobre el eje Y es la que vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, como aquí ya hemos usado en el eje X la función coseno, en el eje Y vamos a usar la función seno. Arriba, no se olviden, van a ser positivos y abajo la fuerza negativa. Entonces, estas dos se van a sumar. Colocamos entonces tensión 1 por el seno del ángulo beta más la tensión 2 por el seno del ángulo alfa y menos el peso. Uniendo, tendríamos con esto nuestro pequeño sistema de ecuaciones. Nos están pidiendo encontrar el valor de T1 y de T2. Como son dos variables, tenemos que tener obviamente dos ecuaciones. Cada ecuación tiene dos incógnitas. Y ahora podemos resolver por cualquier procedimiento matemático, utilizando cualquier método para resolver un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, ¿ya? Puede ser sustitución, igualación, reducción, método gráfico, el que ustedes consideren más sencillo para resolver. Entonces, resolveremos. Lo que yo voy a hacer es sustitución. Entonces, de la ecuación 1, voy a anotarme. Voy a despejar cualquiera de las dos. En este caso, voy a despejar T1. Entonces, copio mi ecuación 1, va a ser T1 coseno de beta menos T2 coseno de alfa es igual a 0. Como quiero despejar, el que está negativo va a pasar al otro miembro como positivo. T1 coseno de beta igual a la tensión 2 por el coseno de alfa. Y como el coseno de beta está multiplicando, lo voy a pasar a dividir, quedando despejada T1. T1 va a ser igual entonces a T2 multiplicado por coseno de alfa sobre coseno de beta. Esto que he encontrado voy a sustituir en la ecuación 2 que tenemos aquí. Copiamos entonces la ecuación 2 y vamos a sustituir. En vez de colocar T1, vamos a colocar el dato que hemos despejado hace rato. Entonces, en vez de T1 voy a poner, en vez de esto, colocamos, ¿no? T2 coseno de alfa sobre coseno de beta. Y esto está multiplicado por el seno de beta más T2 seno de alfa menos el peso, igual a 0. Como ya tenemos, vamos a resolver. Miren, tenemos aquí una pequeña propiedad trigonométrica. La definición seno sobre coseno nos da el concepto de tangente. Entonces, eso vamos a aplicar. Tenemos entonces la tensión 2 por el coseno de alfa. Seno sobre coseno de beta va a ser tangente del ángulo beta más la tensión 2 por el seno de alfa menos el peso igual a 0. Tenemos, ahora vamos a factorizar tensión 2, ¿sí? Terminó semejante, factorizamos entonces y tendríamos tensión 2, se factoriza y quedaría adentro coseno de alfa, tangente de beta, más seno de alfa, menos
el peso igual a 0. Vamos a despejar tensión 2, entonces el término negativo va a pasar al otro lado como positivo. Tensión 2, lo vamos a mantener todavía. Coseno de alfa, tangente de beta más seno de alfa, cerramos paréntesis, igual a el peso. Y lo que está multiplicando, en este caso todo el paréntesis, va a pasar al otro lado de la ecuación como divisor. Entonces, tensión 2 va a ser igual, ahí tenemos, arriba va a quedar el peso, abajo nos queda coseno de alfa por la tangente de beta más el seno del ángulo alfa. Tenemos el valor de W, que es de 10 newtons, y el valor de los ángulos de 30 y 50 grados. Entonces, con esos datos que ya los teníamos, vamos a reemplazar y encontramos la tensión 2. La tensión 2 va a ser igual 10 newtons dividido coseno, en este caso alfa vale 30 grados, por la tangente de beta, que vale 50, más el seno de alfa, que vale 30 grados. Resolvemos el ejercicio y el valor de la tensión 2 va a ser, ¿dónde está la calculadora? Podemos colocar todo el ejercicio aquí para resolver, solo que nuestra calculadora, como es un poquito antigua, nos va a complicar la existencia. Ahora sí tenemos que, haciendo nuestros cálculos, la tensión 2 había sido 6,52, redondeando 53 newtons. Como ya tengo el valor de mi tensión 2, puedo encontrar ahora el valor de la tensión 1. Para ello necesitamos, tenemos, ¿no?, de la ecuación que habíamos despejado al inicio, T1 es igual a tensión 2 por coseno de alfa sobre coseno de beta. Ahí reemplazamos el valor. Tensión 2 vale 6, redondeamos 53 por el coseno de alfa, que vale 30, entre el coseno de beta, que vale 50. Resolvemos el ejercicio. Tenemos entonces, hay que saber cómo meter a la calculadora los datos, porque si no se van a confundir. Esto lo multiplicamos por 6,53 y mi resultado es que la tensión 1 vale 8,79 newtons. Podemos redondear a 8,8. Lo vamos a dejar aquí. Listo. Entonces, la tensión que soporta cada cable para que la caja de peso W no se caiga había sido, el cable 2 soporta 6,53 newtons y el cable 1 soporta 8,79 newtons. Parece un poco complicado, sin embargo aquí lo importante es que trabajemos nuestros conceptos. No se olviden, dibujo, datos, el diagrama de cuerpo libre, que es necesario en dinámica para poder entender cómo se van a mover las fuerzas, la ubicación en el espacio, ¿no? Cargas, en este caso positivo o negativo, si va a subir o va a bajar el objeto, eso nos va a indicar la condición de equilibrio, primera ley de Newton, la suma de fuerzas siempre nos va a dar 0. Y en este caso simplemente aplicamos un poco de trigonometría, componentes del vector. Tengo yo un chanchullo cuando mi ángulo está colado al eje X. Entonces en el eje X voy a usar la función coseno. Y el otro, en el eje Y, va a estar la función que falta, sería seno. Pero si mi ángulo estaría al revés, pues digamos que está colado aquí el ángulo en el eje Y. Entonces aquí en Y voy a usar el coseno y en el eje X el complementario. Entonces esos son pequeños chanchullos, pequeñas ayudas que nos van a servir para poder resolver nuestros ejercicios. ¿Listo?